El 11 de noviembre de 1978, San Juan vivió su fiesta inolvidable. El estadio Aldo Cantoni palpitó su primer y jamás olvidado mundial de hockey sobre patines. Fue un momento bisagra para el deporte local. La provincia se consagró como la capital del hockey sobre patines. Y nacieron ídolos para la historia, entre ellos Daniel Martinazo, que está con nosotros. Bienvenido, Daniel, es un gusto, ¿eh? Muchas gracias, un placer. Para hacer un poquito de memoria de un momento inolvidable, ¿no? Imborrable. Y sí, un momento imborrable en la memoria colectiva. Más allá de lo que es el hecho deportivo para el hockey sobre patines, para el deporte, en la memoria colectiva no me cabe la menor duda, porque lo podemos ver hoy día, o lo puedo ver hoy día, y cualquiera que hemos estado ligado a esto también, en el sencillo ejemplo de que, bueno, uno se encuentra con gente en la calle de la misma edad o de la misma generación de uno, que lo ha vivido desde adentro o que lo ha vivido de afuera, que fue al estadio, que tenía X años, y a veces anda con sus nietos o anda con sus hijos y no hacen más que, bueno, mirá, vos sabés que este señor fue del hockey sobre patines en el mundial que ganamos. O sea, hay una memoria colectiva muy fuerte de aquellas épocas, que tiene, por supuesto, sus explicaciones, sus varias explicaciones. Daniel, ¿cómo le cae cuando la prensa nacional lo cita como el Maradona del hockey sobre patines? Lo he visto muy referido de esa manera. Bueno, me cae bien. Es un comparativo muy generacional, porque bueno, Diego Maradona estaba saliendo en esa época, igual que yo, digamos, y bueno, se creó esa frase, llamémosle así, que por supuesto que a uno le pone contento, le alegra, pero que lo encuadro nada más en lo que es una frase, más allá de que, vuelvo a repetir, es una satisfacción, ¿no? Y vamos al Mundial específicamente. Muy bien. Terminaron invictos, ¿no? Sí. Si la información es correcta. ¿Y se sentían ganadores antes de la final con España? ¿Se sentían con esa localía y ese invicto en la espalda que les anticipaba que la Copa estaba a la mano? Yo creo que no. Sí, éramos meridianamente conscientes de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades. Habíamos hecho en líneas generales un mundial bueno, por ahí medio irregular, superando algunos traumas que nosotros teníamos históricamente en el hockey sobre patines, como con Alemania, que íbamos perdiendo 2-0 y lo terminamos ganando 3-2, después con Chile, que siempre ha sido, y bueno, y después continuó siendo un poco la bestia negra de Argentina en los campeonatos del mundo. Pero bueno, había una conciencia de todo lo que habíamos hecho, la preparación, que fue una preparación de muchísimo sacrificio, porque hay que considerar que nosotros no éramos profesionales. O sea, acá no era decir mañana a las 9 de la mañana hay que entrenarse. No, nos entrenábamos a las 2 de la tarde porque cada uno salía de su trabajo y era la hora que nos podíamos entrenar. Volvíamos a casa y después, bueno, terminábamos de trabajar en la tarde y a las 8:30, 9 de la noche teníamos el próximo entrenamiento. Y así, o sea, no era una cuestión profesional que estábamos disponibles todo el día. ¿Y qué era, por amor a la camiseta? Sin ninguna duda, porque bueno, era como se vivía, como se practicaba el hockey sobre patines en San Juan y en la Argentina. Era así.
incluido toda la gente que estaba alrededor de la selección, preparadores físicos, médicos, director técnico, ayudantes, toda la gente, bueno, tenía sus actividades particulares y bueno, venía este mundial, entonces cada uno resignaba, le ponía un poquito más hasta que se fue acercando, alguno pidió vacaciones, el otro se dedicó en exclusiva porque, bueno, llegaba el mundial y había que dedicarse en exclusividad, como cada uno de los jugadores, compañeros míos que trabajaban, Ricardo Trivisono, que trabajaba y venía de Buenos Aires, Mario Rubio, que estudiaba y venía de Mendoza, y bueno, todos tuvimos que dejar algo en pos de este gran objetivo. La definición fue 3-1, ¿no? Sí. Con goles en este orden: Carlos Coria, Sí, señor. Daniel Martinazo y Mario Agüero. No, te hago una corrección. Haga. Es Mario Agüero, Carlos Coria y Daniel Martinazo. Usted al final. Sí. La pregunta es válida igual, que es la siguiente. ¿Recuerda exactamente ese momento del gol y cómo fue la reacción del estadio? Sí, sí. Bueno, con el viejo reglamento, uno podía en momentos determinados patinar toda la pista, que ahora no se puede, se pasa de la mitad de la cancha y es antijuego, tenés nada más que 5 segundos para salir. Ajá. Entonces yo había vuelto hacia atrás, me entregan la pelota y vienen efectivamente los dos delanteros españoles que, si mal no lo recuerdo, uno era Ramón Nogué y el otro era Josep Giral. Yo hago la famosa levantada de la bocha, continúo y siempre he tenido una visión periférica muy amplia. Uh-huh. Y lo vi venir, yo iba en diagonal, y lo vi venir a Jordi Vilapuig, lo vi venir por mi lado derecho, y bueno, me frené en seco, que para mí, por mi altura, por mi largo de piernas, el hockey es un deporte muy veloz, no me resulta tan fácil frenar en pequeñísimos espacios, en pequeños espacios. No es lo mismo una persona de 1,60 que viene a una velocidad y frena en un determinado espacio que yo, que tengo con los patines 1,90, que necesito una mayor cantidad de espacio. Bueno, en definitiva, me frené en seco, que yo esto lo he visto, si bien lo he vivido, pero también lo he visto en la televisión a posteriori. Pasó de largo Vilapuig, yo seguí en diagonal y antes de ingresar al área acompañé la pelota y bueno, entró. Y la reacción del público, digamos, son estas cuestiones tan avasallantes, ensordecedoras de por sí, pero son estas cuestiones que es una energía, un grito, una sola voz que es avasallante, que a uno lo trasciende. Entonces, no es que yo te pueda decir, la verdad que escuché el grito que la gente gritaba mucho. No, esto era una cosa que te avasallaba. Y sí, después que vinimos, yo vine patinando hacia la mitad de la pista, o ahí mismo estuvimos todos, me parece que nos caímos 2 o 3 compañeros, era el tercer gol, era sumamente importante. Ya el tercer gol, una diferencia de 3 goles, no es que en el hockey no se pudiera remontar ni antes ni ahora, te podían llegar a remontar, pero ya era una cosa un poquito más difícil. O sea, sí había esa energía, digamos, que te pasa por arriba, por decirlo de alguna manera. Si hay una imagen que yo puedo ser más consciente y relacionada con tu pregunta, es cuando nosotros ingresamos al estadio. Ajá. Antes el estadio tenía túneles, entonces nosotros ingresamos por el túnel norte y cuando apareció el equipo, que separaba, entraba el capitán, que se yo, y separaba el equipo, y ahí sí que fue una cosa, ahí sí soy más consciente de ese griterío que hubo tremendo, y además en un momento determinado miramos la tribuna norte y no se veía por la cantidad de papelitos, había una cortina de papelitos, los papelitos estaban de moda, veníamos del Mundial 78 y el muñeco y toda la historia, y bueno, y no se veía la tribuna detrás de los papelitos. Eso sí que fue un momento impactante.
¿Qué produjo eso? Evidentemente, hay dos cosas. Cuando uno está en el alto rendimiento, el ser local, con semejante presión, te mueves en el filo de una navaja. Uh-huh. O te levanta o te caes. No tiene términos medios. ¿Y a ustedes los levantó? A nosotros sin ninguna duda nos levantó, que tiene una directa relación, siempre lo he pensado, en que era un equipo que tenía mucha personalidad, porque había muchas personalidades dentro del equipo, empezando por el banco de suplente con Santo a la cabeza, Nea, gente de mucha personalidad, y también nosotros éramos gente que más allá de nuestras capacidades deportivas, teníamos cualidades desde el punto de vista humano que hacía que había mucha gente de muy fuerte carácter. Y eso creo que fue un condimento, o un elemento más que ayudó a que este equipo, en vez de ir para abajo, fuera para arriba. Daniel, ¿y cómo se compatibiliza en el vestuario? ¿Cómo se compatibilizaba en el vestuario esa mezcla de caracteres fuertes, ¿no? Y de personalidades fuertes? Primero porque tiene que haber un conductor. Eso no te quepa la menor duda, como hoy día. Muchos nos preguntaremos, ¿y cómo se compatibiliza un PSG con semejante tres figuras de 10 y todas las que vienen detrás son de 9 y de 8, no hay ninguno de 6 ahí? Entonces, bueno, tiene que haber un conductor, que eso fue sumamente importante. Después, yo diría que la ilusión estuvo por encima de los egos, en su gran mayoría de los que participábamos. Uh-huh. Estuvo por encima de los egos que también existen en un equipo de alta competición. Y hubieron hechos de mucha humildad, de razonabilidad, que algunos de los compañeros aportó para ese triunfo final. Uh-huh. Siento que me quiere contar algo, como que hubo algún acto particular que permitió esa victoria definitiva. Bueno, después de tantos años, uno ya se siente con la libertad personal de contar ciertas cosas que, bueno, han quedado ahí. Pero hubo un caso de Ricardo Trivisono, que bueno, Ricardo en el tercer partido, resulta que hizo 6, 7 goles, sí me acuerdo, es con Bélgica. Claro, antes no entraban los 10 jugadores a la pista, éramos 10 y entraban 8. Y bueno, después Ricardo Trivisono quedó en el banco, lo cual se produjo un cimbronazo en algún otro jugador del equipo. Y Ricardo Trivisono tuvo la humildad de ir a buscar a ese compañero y de decirle que se levantara, que siguiera con la selección y que él no tenía ningún problema en ir al banco. Claro, era como si hizo ayer, no me acuerdo, hizo 5 o 6 goles, le ganamos 7, 8, 9 a Bélgica. Eso fue una cosa maravillosa. También el caso de mi hermano Raúl, que era una gran figura, que fue el capitán en aquella época, y bueno, también tuvo un gesto, porque Mario Rubio, bueno, tuvo un mundial brillante, y se notaba que Mario iba cada vez más para arriba en el mundial, y Raúl, con edad, con trayectoria, con marca propia, llamémosle así, también se lo manifestó al director técnico
mirá, Santos, tenés absoluta confianza, tenés absoluta tranquilidad. Si vos considerás, metele para adelante. Con Rubio. Con Mario Rubio. Si vos estás tranquilo y pensás que Mario te va a responder, metele para adelante. Entonces, estas cuestiones que no se ven, bueno, son las cuestiones que verdaderamente venía relacionado con lo que vos me preguntabas. Son también cuestiones neurálgicas, como para que este equipo no se viniera abajo. Por eso dije, son más allá de la tensión, de la presión, hubo gente que le aportó mucha humildad. Y un gran aprendizaje de vida que nos queda pendiente como capítulo para después de la pausa. Estamos hablando con Daniel Martinazzo y recordando algunas postales de aquel mundial glorioso de hockey sobre patines del año 78 y tenemos algunas otras glorias de esa oportunidad, en este caso Peña, ¿le suena, no? Por supuesto, Eduardo. ¿Lo escuchamos? Está con nosotros. Bueno, cómo no. Y tardamos en darnos cuenta del logro que habíamos conseguido, de la magnitud del logro que habíamos conseguido. En mi caso sí. Yo no venía jugando los últimos partidos, pero el titular arrancó Julito Orioles. Después me tocó jugar a mí, y tuve la suerte de jugar la final, de ganarla y disfrutarla junto a la gente, junto a mis compañeros y junto a mi familia, mi papá, que estaba ligado al hockey, y viví los momentos a full, mientras con la vuelta del micro por toda la ciudad, viví el momento, pero no tenía conciencia de lo que había logrado. Eso fue a través del tiempo y me fui dando cuenta con el reconocimiento de la gente cada vez que llegaba a la provincia. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo fue eso de tomar conciencia? Coincidimos con Carlos. Es una pregunta recurrente y vos me decís, ¿vos eras consciente? Y mira, la verdad que no. La verdad que no. Yo iba a jugar al estadio, por supuesto que el nivel de estrés, el nivel de angustia, era mayor. Pero sin ningún lugar a duda, nosotros veníamos de hace 2 meses estar jugando en el club, donde jugaba, terminaba el entrenamiento o el partido y te sentaba a tomar una cerveza, y ahora me decís que soy campeón del mundo. Y yo qué sé que soy campeón del mundo. Es como si me decís con el Olimpia de Oro, ¿y vos eras consciente? Y no, yo no he sido consciente. La conciencia la he tenido a través de los años y he tomado dimensión de lo que esto había significado, no solamente para mí personalmente, sino después lo he ido analizando a medida que han pasado los años, lo que significó para San Juan, que algo hablamos al principio en esta memoria colectiva, lo que significó para el hockey, para la provincia de San Juan en el contexto internacional. Yo he tenido posibilidades de estar con muchas personalidades a nivel mundial, y que siempre me venían con la misma pregunta: Martinazzo, ¿me puede explicar por qué de San Juan salen tantos buenos hockeyistas? Esto me ha sucedido a mí con mucha gente a nivel deportivo, colegas deportivos de otros deportes, que yo he tenido muy buena relación a través del hockey sobre patines propiamente dicho, a través de mi carrera, de mis actividades comunitarias. Siempre preguntaban, che, ¿y por qué San Juan tiene eso? Entonces, eso lo hemos ido tomando dimensión con el tiempo. Yo coincido con Carlos. Yo al principio, tal es así, terminó el mundial y yo a la semana era profesor de los niños de las categorías inferiores del club estudiantil y estaba dando clase. ¿Cómo? Y sí, si nosotros hemos vuelto acá, yo tengo que volver a entrenar a los niños. ¿Qué querés que te diga? Mario Agüero también le suena, ¿no? Muy bien, por supuesto. Creo que tardamos en darnos cuenta del significado del haber ganado este mundial, porque no tardamos mucho, quiero decir, porque tuvimos la suerte de que muchos de nosotros después fuimos a jugar a Europa, y de ahí en adelante se abrieron las puertas para muchos jugadores argentinos y principalmente de San Juan. Pero de todas maneras el logro de ese mundial fue un punto determinante para el crecimiento del hockey en San Juan.
Después de ese mundial salieron muchísimos clubes, se crearon muchas asociaciones, se creó, digamos, se ramificó demasiado, muchísimo el hockey en todo San Juan. Ahí lo que dice Mario, que coincidimos en esto sí. de tomar conciencia, bueno, los legados que dejó el hockey sobre patines desde ese mundial, bueno, son legados en distintas direcciones. Pero yo me parece que es muy importante resaltar que el primer hito de la historia del hockey sobre patines de San Juan es el Mundial de 1970. Ese mundial, nunca me voy a olvidar, bueno, fue una explosión masiva, tanto como lo fue el Mundial del 78, solamente que por un lado era una novedad, el del 70, y por el otro lado, bueno, era una novedad donde ya pretendíamos ser y terminamos siendo campeones del mundo. Pero el primer hito para el hockey de San Juan fue el Mundial del 70, más allá de muchas otras partes de la historia de San Juan que, bueno, no vienen al caso en este momento. A partir de ahí, sí es verdad, Argentina se subió en la cúspide del hockey sobre patines del mundo, que no se bajó más. Excepciones hechas, ha habido algunos mundiales que no nos ha ido del todo bien, pero Argentina viene siendo muy regular, inclusive más regular que Portugal y más regular que España a la hora de estar metido en finales de mundiales. Después, el fenómeno sociológico, que en una parte te lo he comentado, que hoy día todavía recibimos esa gratificación, en una época, por supuesto, que controvertida, estamos hablando de la década del 70, campeones del mundo del 1978, cosa que en el país sucedían muchas otras cosas. Quería detenerme ahí, Daniel, ¿Sí? no lo quería interrumpir, pero quería detenerme ahí, porque en el año 78 hubo 3 mundiales. Estuvo el de hockey de césped, estuvo el de fútbol, y el de San Juan, el de hockey sobre patines. ¿Ustedes eran conscientes de algo de lo que estaba sucediendo en términos de dictadura, gobierno de facto, o se manejó al margen, ¿no? Digo, la pasión y el deporte se pudo aislar de lo que estaba sucediendo en el país? Bien, yo voy a hablar por todo lo que es el grupo que a mí me tocó compartir, que era el equipo, cuerpos técnicos, etcétera, etcétera. Nosotros... si alguien era consciente, se lo guardó. Por lo menos no eran, imagínate, estuvimos, no sé, qué sé yo, 40 días, 6 meses de preparación, que estábamos todos los días y después los últimos 40 días estábamos todos juntos. No era un tema de conversación ni permanente, y a lo mejor alguno que otro se conversaba, pero no fue un tema recurrente a la hora de nuestros diálogos. Por lo tanto, si a alguien le había tocado, que por lo que yo sé y hasta donde yo sé, a nadie le tocó directamente el tema, en realidad no fue una cosa recurrente. De que fuéramos más o menos conscientes, y bueno, cada uno seguramente. Yo era una persona de 20 años, no es que era ni chico ni grande, pero no son los 20 años de ahora. Uno estaba más metido en sus cosas, yo había terminado la secundaria, me encargaba de entrenar a los niños, tenía la aspiración de ir a Europa, seguía jugando al hockey sobre patines, o sea, que no es lo mismo un director técnico o mi hermano que tenía 35 años, que seguramente o podría ser conocedores. Ahora bien, que fuera una cosa que estuviera sobre la mesa en nuestras conversaciones en tanto tiempo juntos, no fue así. Ni tuvieron ningún episodio de, no sé... Sí, que alguien le hubiese tocado, no. No. ¿Y algún episodio de que les llegara al estadio, a un entrenamiento, o a una concentración, alguna inspección policial, militar? No. En ese sentido se manejaron con libertad. Sí. Aparte que yo me imagino que la gente que estaba en la organización, porque en definitiva nosotros éramos la frutilla, digamos, entonces claro, había todo una cantidad de equipos alrededor del equipo que seguramente esto lo miraban. O sea, a mí me ha tocado organizar mundiales y bueno, eso te pasa generalmente cuando tienes que hablar de seguridad. O sea, la seguridad pasa exclusivamente a veces
o en su mayoría de las veces puede pasar por 2 o 3 personas. Quiero decir, la cabeza de la organización, llamarle técnica deportiva, el jefe de seguridad tuyo y las seguridades públicas, porque tampoco puede ser una cosa tratada en un comité. Por eso son cuestiones de seguridad. A mí me tocó organizar el Mundial del 2001, claro. Justamente pasó lo de las Torres Gemelas, así que bueno, me tocó tener que sentarme nada más que con 2 o 3 personas para tomar los recaudos. Teníamos la selección de los Estados Unidos acá, entonces era una cosa, bueno, pero eran cuestiones. Lo que quiero decir que son cuestiones que se manejan reservadamente, claro. Y que a lo mejor no, a nosotros no nos llegaba, que no tuviéramos inconveniente en ir, desplazarnos, de ninguna manera. Me destacaba el impacto del Mundial del 70, pero bueno, es como que explotó con el Mundial del 78, y la pregunta es, ¿cómo cree usted que marcó a una generación, a su generación y a los que vinieron después, la conquista del título mundial del 78, acá en la provincia? Muy bien. Nos marcó absolutamente. A todos los que fuimos parte nos marcó. Fue la gran corriente migratoria del hockey sobre patín argentino, porque ya había empezado mi hermano Raúl allá por los años 75, pero después ya nos fuimos todos. Se fue Mario Agüero, Mario Rubio, Carlos Coria ya estaba, había vuelto pero volvió, después me fui yo, Freddy Luz que vino después, José Martínez, toda la generación que vino después. Porque efectivamente estos jugadores argentinos comenzaban a ser requeridos por sus capacidades. Efectivamente, y aparte porque éramos una generación muy amplia de jugadores muy buenos, que eso se demostró con el tiempo, porque aún actuando cada uno en lugares diferentes, tuvimos importante capacidad de liderazgo, fuimos neurálgicos en los triunfos de los clubes donde estábamos, o sea, tuvimos peso específico propio sumamente importante. Y de ahí que se continuó hasta el día de hoy con este perfil, digamos, del jugador de hockey argentino, que es válido, que es requerido, que es rentable en su gran mayoría de las veces. ¿Hoy es más rentable que en ese momento? Como término medio, le digo que no. O sea, antes éramos muchos y donde habían ingresos económicos muy importantes. Hoy hay ingresos importantes, pero en una cantidad de jugadores mucho menor. Bien, está claro. ¿Cómo se asoció el hockey sobre patines a la familia Martinazo y a las familias que convirtieron sus apellidos en sinónimo de hockey sobre patines? Yo creo que en la mayoría de los casos, puedo empezar hablando de mi familia, por el club de barrio. Ajá. Porque el club estudiantil estaba a 50 metros de mi casa. Entonces era el club del barrio donde íbamos todos los chicos del barrio. Mi familia, tengo mi hermano Valentín fallecido, tenemos 15 años de diferencia. Jugaba él y yo tengo en mi memoria de gatear y empujar los patines en mi casa. Yo empecé a patinar porque en mi casa me ponía en un piecito, me ponía un patín de mi hermano, que era más grande, y con el otro caminaba. Después seguí jugando al hockey con la tablita del cajón de la fruta, y era una portería mi casa y la otra portería era la casa del vecino, con la famosa pelota de trapo, que hoy día los chicos no saben que existe, hay que explicársela, pero bueno, vos más o menos entenderás. Y bueno, así fui yo. Y las familias de antaño, bueno, voy a nombrar algunas y pido disculpas por si me olvido, pero los Dorgan eran identificados con Olimpia, los Raé en Olimpia, después vinieron los Gómez, los Velázquez en Social San Juan, los Cabrera, los Pulenta, después vinieron los Coria, los Agüero, los Clavel, los Correa, en el caso de Concepción. Después, en el caso nuestro, nuestra familia, estamos hablando de los Martinazo, después hablamos de los Nafá, que fueron dirigentes sus padres, después fueron jugadores, después vinieron los Bridge, que
digo, vinieron porque han jugado los bridge, después han venido los hijos, y en el caso nuestro yo estoy con sobrinos nietos que juegan. Así puedo hablar de los clubes, bueno, estoy hablando de los clubes más tradicionales, pero hoy día hay familias que también están en clubes no muy tradicionales, los Montserrat, por ejemplo, en VT, o sea, muchas familias, porque el hockey ha sido un deporte de familia. Yo me recuerdo de jovencito, cuando se hacían los campeonatos de verano, ese gran alero que hoy día tienen otros deportes y que no lo pueden lograr por temas de violencia, por temas varios. Digamos, en el hockey sobre patín era común, el campeonato de verano que organizaban los distintos clubes, y bueno, ¿quién iba? Iba el padre, iba la madre, iba la abuela, iba el tío, iban los niños. Era una cosa muy familiar, y sigue siendo una cosa muy familiar. Sigue siendo una cosa muy familiar. Vino luego la etapa empresaria, la etapa dirigencial, la consagración con los premios más importantes de la República Argentina, y de eso vamos a seguir hablando con Daniel Martinazo. ¿Por qué el hockey sobre patines genera la pasión que genera en San Juan y no ha sido en otras provincias de la Argentina, no en otras capitales de la Argentina? Bueno, primero porque el hockey tiene una tradición que ha trascendido a lo estrictamente deportivo. O sea, no hay ningún estudio sociológico sobre esta actividad, pero hay que considerar ítems para este análisis. Por ejemplo, la visibilidad social. Este es un deporte que a quienes practican, a quienes se han destacado, estamos hablando que desde el año 70 tienen visibilidad social. Uy, mirá, fulanito que juega el hockey, que coso, que sale en el diario, que está en la selección argentina, que se está por ir a Europa. Esto es una cuestión para mí importante. Segundo, la jerarquía que el hockey sobre patines tiene en San Juan. O sea, ustedes tienen que considerar que desde el año 60 San Juan tiene jugadores en la selección argentina, y desde el año 48 fue campeón argentino por primera vez. O sea que hay que ubicarse en el año 48 que San Juan tenía un campeón argentino, o una especialidad en este caso. Entonces esto ha hecho que tenga una consideración social la práctica del hockey sobre patines muy importante, y que después cada vez se ha ido agrandando, si bien ahora está más amesetada, pero indudablemente esa consideración social ha sido sumamente importante. El tema de los triunfos, el tema de la posibilidad de irse a Europa, porque convengamos que la década de los 80, que fue tan dificultosa, desde el punto de vista económico, para nosotros, bueno, todos los padres tenían el aspiracional, y lo siguen teniendo, de que sus hijos se vayan a Europa para encontrar un futuro mejor, que el hockey sobre patines sea una apertura, a ver si alguna... Todas estas cuestiones forman parte forma una parte de esto que me has preguntado. Después, evidentemente, el hockey sobre patines es muy competitivo en San Juan. Es muy competitivo. Que no pasa en otras provincias. Que no pasa en otras provincias y no pasa en otros deportes. Es sumamente competitivo. Esto ha hecho de que, bueno, los clubes, hay una falsa idea inicial de que yo tengo que ganar a los 8, tengo que ganar a los 9, se organizan campeonatos sumamente importantes, donde hay una competición de niños de X cantidad de años que los estadios se llenan, y bueno, eso también habría que replanteárselo en función de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una niña o de un niño. Si es conveniente, si es más positivo, o qué parte tiene de positiva y qué parte tiene de negativa. Pero tal cual está, la competición
es fuertísima, desde los 8 años hasta la primera división. Entonces, toda esta, creo yo, todo este cúmulo de cosas que hemos nombrado, hacen de que esto tenga una pasión muy importante en la gente que lo practica y en la gente que acompaña, que no es solamente la que lo practica, la gente que acompaña. Y vamos a ver eso, porque usted, claro, en algún momento llega el momento de bajarse de los patines, de dejar el stick, pero bueno, en su caso, convertirse en dirigente, en empresario también. ¿Y qué aprendió del hockey para el resto de la vida? Oh, tantas cosas. Bueno, yo de la parte dirigencial, la verdad que es una vocación para mí, porque yo terminé de jugar y nunca, a pesar de que tuve oferta de grandes equipos para ir a dirigir, primero que yo tenía la idea de venirme a la Argentina, punto. Y segundo, que mi vocación era dirigencial. Yo considero que desde la dirigencia es desde el lugar donde se pueden hacer la mayor cantidad de transformaciones y trascendentes. También en sentido contrario, donde se puede hacer muchísimo mal a las actividades. De hecho, más allá de los estilos de juego que puedan haber implementado un entrenador, muy pocos a nivel mundial, no han modificado las actividades deportivas. Los entrenadores no han modificado las actividades, ni tampoco los jugadores. Creo que esta parte dirigencial es la que la puede hacer más trascendente. O sea, eso por un lado. Considero que hay 5 conceptos de los cuales yo he aprendido. Primero, seguir el deseo, esa cosa que poco se ve, pero que forma parte sustancial de uno respecto de donde quiere ir. Renglón seguido, la ilusión, que ya es una... la ilusión es más manifiesta, el deseo se ve menos, pero la ilusión, cuando vos haces una cosa con ilusión, es mucho más visible. Mira qué ilusión que le pone. Nos está explicando un proyecto y lo explica con mucha ilusión. Luego la pasión, que es la forma de hacer, de cómo se hacen las cosas. El trabajo y los valores que uno le pone a todos estos conceptos anteriores. Todo esto después en mi vida empresarial o en mi vida dirigencial, porque yo no tengo título universitario, tampoco provengo de una familia de tradición empresaria, ni tampoco, si bien nuestra familia, todos mis hermanos, hemos estado volcados en distintas actividades para el bien común. Tengo hermanos que han sido directores de deporte, 2 que han sido directores de deporte, otro que se ha dedicado a la política. Hemos estado relacionados con las instituciones, colaborando. Entonces, estas cuestiones son las que yo empezaba a preguntarme en mi labor dirigencial, y son las mismas que yo aprendí de jugador. Son las mismas que yo aprendí de jugador. Yo con 13 o 14 años soñaba, tenía la ilusión de llegar a la selección sanjuanina, después a la selección argentina, y para eso me entrenaba mucho, que era mi pasión. Miraba a los demás. Cuando de pequeñito fui por primera vez con 17 años a la Copa de las Naciones, que fue mi apertura a nivel mundial, de ver aquello, era una esponja. Lo mismo que cuando llegué por primera vez a Europa, tenía re claro, yo quería mirar todo, observar todo, preguntar todo, porque esa era mi forma de interpretar, que está conjugada con esto. Cuando me senté como empresario, y sí, lo que pasa es que tenían un formato diferente. Como empresario vos empezás a amasar
tenés el deseo o amasás un negocio, le vas poniendo pasión, buscás, averiguás, le mirás la rentabilidad, todo. Es lo mismo que hacía cuando yo me sentaba como jugador de hockey y me iba a enfrentar a Daniel Tejada. Decía, cómo agarra el stick, me ataca más por izquierda que por derecha, qué debilidad tiene, si lo saco del área, es más fácil enfrentarlo en el área que sacarlo del área, lo tengo que sacar a espacios largos. Y bueno, eso lo tenía anotado en un cuadernito, que ahora no teníamos computación, digamos, y después ni qué decirte cuando apareció el cassette de VHS y el de beta. Pues filmábamos los partidos, nos agarraban. Entonces, esto lo mismo me pasó como empresario, lo mismo me ha pasado como dirigente y también me ha pasado como padre. Porque yo les sé explicar a mis hijos. Le digo, mira, el partido del Barça no empieza para mí el lunes si yo voy a jugar el domingo. El partido del Barça empieza la semana anterior. Está bien que yo este domingo anterior tengo que jugar con XX. Bueno, no. El partido del Barça empieza, entonces yo lo tengo que preparar, tengo que empezar a ver qué cosas en este domingo puedo aplicar o yo tengo que fortalecer porque el próximo domingo teníamos el partido del Barça. Entonces, y cuando va llegando el partido del Barça, cuando empecé hace 15 días tenía un montón de cosas que ver y uno las va reduciendo porque no aplica las 15 cosas que pensó. Se tiene que concentrar en 3 o 4 cosas que son mis fortalezas y que son las debilidades de los demás. Daniel Peña ha ventilado algunos trapitos. Me parece bárbaro. Una anécdota. Sí, cómo no. Como anécdota tengo una noche en la concentración donde estábamos alojados, la habitación de mía, de Trivi, de Rubio, de Pepe de Aldonado, daba un patio donde había una casa rodante donde dormía Vidal, el utilero que yo le había puesto a Antonio Cocurredo, así cariñosamente y no sé por qué, y Chichi Álvarez, uno de los mecánicos, y se nos ocurrió moverle la casa rodante de un lado para el otro como si fuera un sismo y bueno, Vidal, el famoso Cucurredo, salió corriendo de la casa con lo que tenía puesto. Es verdad, estos hijos de puta se saltaron y estaban en una casa rodante, estos hijos de puta fueron y le empezaron tiemblas, terremotos. El Cucurredo era un negro más negro que la noche, te juro por Dios. Pero esto fue durante el Mundial. Claro, ahí ponelo unos días antes, concentrado. Imagínate, en una concentración tenés muchas horas que estás laburando, que descansás, pero tenés muchas horas al pedo también, o sea que te cagás de la risa y conversás y tal. No, nada, era una noche, ellos estaban en la última habitación y esto fue como no cabíamos todo, entonces les habían preparado una casa rodante. Todo esto que eran mecánicos, utileros, y este hijo de puta se salieron y le empezaban a mover la casa, tiembla, terremoto. Sí, es parte de la vida. No, y las que te puedo llegar a contar. ¿Y se pueden contar? Bueno, depende. Nada, una que no te puedo contar. Anea no se puede contar. No se puede contar. Estamos, para cortar la grabación, Daniel. No, cortala. Claro. No. Resulta que nada, el tema era, bueno, te pasaba 40 días que no veía pasar una mina ni por puta, bueno, estábamos. Y Anea era muy pulcro, una persona pudorosa, respetuosa. Empezabas a hablar, viste, la clásica huevada que hablaba de puterío y qué sé yo, en la concentración, y él se ponía rojo y se iba. Son unos asquerosos de mierda, ustedes siempre hablando de sexo. Y resulta que, claro, te despertaba en la mañana y estaba así, Anea,
tengo un dolor en la ingle. Y venía Nea y te despacha. Mirá, ay, cómo salía el viejo recaliente. Son unos asquerosos, bueno, unos inmundos, porque bueno. era un profesor, escúchame a Nea, como decirte, qué sé yo, era el Tabaré Vázquez Claro, de aquella época, claro, un señor prolijo, serio. No, la puta que lo parió, ay, cómo nos hemos cagado. Qué bueno, qué gracioso. Agüero, habla desde su perspectiva de cuál fue la clave del logro deportivo del 78. La clave de ese logro deportivo yo creo que fue el sacrificio, la capacidad de adaptarse, porque nos tuvimos que adaptar a materiales que no teníamos para jugar el mundial, palos de hockey, ruedas, bolas, o sea, era todo una adaptación constante y tiene un valor, un doble valor, porque en aquel momento éramos todos de San Juan, o sea, no había material, ni siquiera jugadores que tuviesen la experiencia como tienen ahora de estar casi todos en Europa. Entonces era muy distinto, era muy difícil. ¿Es así? Bueno, en parte sí. Uh-huh. Cada uno tiene su mirada, ¿no? Sin ninguna duda el tema del sacrificio. Claro. Sin ninguna duda te he contado que nosotros nos entrenábamos, todo el mundo trabajaba o estudiaba, qué sé yo, y a las 2 de la tarde estábamos 1:30. Estábamos entrenando, terminábamos 3:30, nos íbamos, trabajábamos y a las 9 estábamos en el estadio otra vez hasta las 12 de la noche y al otro día, bueno. Por lo tanto, el sacrificio que está mezclado, o mejor dicho, que es la consecuencia de esto que te explicaba yo de la ilusión, de la pasión que le poníamos y todo lo demás. Yo creo que eso sin ningún lugar a duda. Y lo segundo, para mí fue clave la personalidad del equipo, que se fue amalgamando con el tiempo, porque fue un proceso esto es la culminación de un proceso. Claro. Esto no fue que, bueno, tenemos buenos jugadores y nos entrenamos 6 meses, no, nosotros veníamos de concentraciones ya desde el año 74, 75, 76, que ya fuimos subcampeones del mundo, 77, ya veníamos formándose este grupo y una transición de jugadores. Y yo creo que esto de la personalidad del equipo, más allá de las capacidades técnicas que las había y muchas, si querés, la pondríamos en tercer lugar, claro, según yo. Sí, sí. Pero este equipo, y de hecho hay un dato histórico, nunca más la selección argentina ganó un mundial en San Juan. Claro. 5 mundiales, uno solo ganó. Estuvo 70, estuvo 78, 89, 2001, 2011. Fue la única vez que se ganó en San Juan. Y no es que después no hubo excelentes y brillantes generaciones de jugadores. Pero bueno, tiene ese no sé qué. El estadio, que es difícil pasárselo por arriba. No es tan fácil. Con el doble filo que hablábamos. Con el doble filo. Daniel, ¿cuánto significó para usted el reconocimiento de premios como el Olimpia y el Conex? Que son premios, se los dan a lo mejor de lo mejor a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, hay tres premios que para mí han significado mucho. El Olimpia de Oro, que vuelvo a reiterar, vamos a preguntar, ¿y vos eras consciente? Y no era consciente de lo que era ganar un Olimpia de Oro. ¿Para qué te voy a decir? Tenía 20 años, el Olimpia de Oro, fotos, tapas de revistas, de periódicos, qué sé yo. Y estaba un chico de ahí de 20 años de San Juan y en aquella época, porque hoy día es otra cosa. Claro. El Conex sí me enorgulleció muchísimo porque es una trayectoria de 10 años. O sea, creo que de los deportistas somos 2 o 3. Uno me acuerdo que es Hugo Porta, y en este caso yo, que somos los únicos que lo hemos ganado a lo largo de 10 años. O sea, lo hemos ganado en el 79 y yo lo volví a ganar en el 89. Creo que eso lo tenemos Hugo Porta y yo. O sea, la vigencia durante 10 años. Y algo que me enorgulleció muchísimo, porque primero porque no vino de iniciativa mía. Vino de iniciativa de mucha gente que me quiere mucho y bien a nivel mundial del hockey sobre patines, como fue la candidatura al Premio Príncipe de Asturias. Y todos los avales que tuve. Verte que en ese año
estaba Carl Lewis, Magic Johnson, Pelé, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Miguel Indurain, y que estuviera Daniel Martinazo ahí, para mí fue una cosa maravillosa. No lo gané, por supuesto, lo ganó Miguel Indurain en ese año, pero realmente fue para mí muy gratificante, porque te vuelvo a reiterar, porque yo no tenía ni idea, sabía que existía el premio, pero esto fue una juntada de la gente del hockey sobre patines que consideró, y que después se fue expandiendo, y que tuve, bueno, muchísimas adhesiones que yo nunca me podía imaginar. O sea, en aquel momento Leopoldo Bravo, que estaba presidente del Senado, estaba en la línea sucesoria, Raúl Alfonsín, senadores italianos, la radio televisión italiana, yo había estado en Italia. Bueno, en el caso de España, Manuel Fraga Iribarne, mucha, el gobernador de San Juan en aquellos momentos, universidades, o sea, tuve muchísima, cosa que me enorgulleció muchísimo. Y hay una pregunta final, que es la pregunta de rigor. ¿Y si esto no hubiera pasado? ¿Y si Argentina no se coronaba en el 78 con el Mundial de Hockey sobre Patines? ¿Qué hubiese pasado conmigo? ¿Qué hubiese cambiado? Yo soy creyente. Y Dios ha metido algunas veces el dedo en mi vida. Y en ese mundial y en el Olimpia de Oro y en algunas otras veces yo he visto el dedo de Dios al cabo de los años. Por lo tanto, podría decirte aquí termina, porque Dios ya lo tenía. Ni vos ni yo podemos hacer nada. Pero podemos ir un poquito más allá de tu pregunta. Y es muy posible que mi vida no hubiese sido la misma. Es muy posible, porque fueron hitos muy significativos. Y voy a redondear, por ejemplo, el Olimpia, que fue algo tan significativo. Estaba Fillol. Los Olimpias se entregan un lunes, porque estaba Fillol, Kempe y no me acuerdo quién más, pero la mano venía para Fillol. Fillol, River juega en Mendoza el domingo y Fillol, no sé, le pegó una piña, no sé qué pasó con un periodista deportivo. Esa es una parte del tema, pero además había venido José María Muñoz con Radio Rivadavia y había quedado obnubilado con esto que era el hockey sobre patines en San Juan, y yo lo he conocido, no digamos mucho, pero bastante, a José María Muñoz, y era una persona muy sensible y muy reconocedora de todas estas cuestiones que estaban en el interior del país. Recordemos que estábamos en el año 78 y que el resto del país pasaba muy poco. O sea, si todavía hoy día decimos, después de 40 años, que hay que cruzar la General Paz, imagínate en aquellas épocas, directamente ni se acercaban a la General Paz. Y bueno, y él fue uno de los grandes impulsores de la premiación hacia el Olimpia del 78, porque había visto lo que era San Juan, lo que era este deporte, lo que era este pueblo, esta pasión, el reconocimiento al interior del país. Por eso te digo que hay cosas que, ¿y si no hubiese venido Muñoz? ¿Y si Fillol no hubiese tenido ese problema? Por eso te digo que Dios ha metido el dedo varias veces en mi vida.
Me quedo con eso. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Muy agradable la entrevista. Hemos tenido posibilidad de dialogar, como me gusta a mí. Muchas gracias. Muchas gracias.